Intentaron silenciarme ocultando mi teléfono, pensaron que me dejarían sin alternativas, sin voz, sin escapatoria. Pero no imaginaron que mucho tiempo antes yo ya había tomado una determinación que lo alteraría todo. Cuando alcancé los 71 años, mis hijos empezaron a referirse a mí como si yo fuese invisible en la misma estancia. Al inicio, eran comentarios disimulados, casi imperceptibles. «Mamá ya no tiene la misma agilidad», le comentaba Daniel a su mujer mientras yo intentaba enhebrar una aguja. «Debemos asegurarnos de que no olvide sus pastillas», susurraba Sofía pensando que estaba fuera de su alcance auditivo. Pequeños indicios que fueron expandiéndose como fisuras en un muro hasta que, un día, la estructura completa de mi autonomía empezó a ceder. Me llamo Elena, cuento 74 años y, hasta hace no mucho, creía disfrutar de una viudez serena en el hogar donde compartí más de 45 años con Ricardo, mi esposo. Los primeros 4 años tras su ausencia fueron duros, pero logré encontrar mi propio compás. Aprendí a saborear mis desayunos solitarios con la ventana de par en par, mis paseos matutinos al parque aledaño y las horas de lectura que antes la vida no me permitía. No era la existencia que había proyectado, pero había edificado una nueva cotidianidad que me brindaba sosiego. La caída que sufrí el otoño pasado lo trastocó todo. Aunque, en verdad, no fue de gravedad, resbalé en la cocina y me lastimé la cadera. Ni siquiera requerí asistencia hospitalaria, solo me quedó un hematoma que se esfumó en 10 días. Pero para mis hijos, ese leve percance fue como activar una sirena que no han conseguido silenciar. Daniel, mi primogénito, es asesor fiscal y siempre ha destacado por ser organizado y dominante. Sofía, 4 años menor que él, es catedrática y posee un temperamento más afable, pero tiende a seguir las directrices de su hermano. Ambos tienen sus familias, sus residencias, sus vidas. Yo los eduqué para que fueran autosuficientes, para que desplegaran sus alas. Jamás pensé que un día retornarían cual aves rapaces, observantes y resueltos a tomar las riendas del nido que con tanto esmero construí. Las visitas se tornaron más asiduas después del tropiezo. Cada domingo, sin excepción, llegaban con sus familias a compartir el almuerzo. Al principio, me congratuló esta renovada dedicación. Los domingos en soledad habían sido los más arduos tras perder a Ricardo. Sin embargo, pronto percibí algo inusual en esos encuentros, menos diálogos genuinos y más inspecciones camufladas. «Mamá, estas alfombras son un verdadero riesgo», señaló Daniel un domingo, deslizando el pie por el borde de mi alfombra marroquí, aquella que Ricardo y yo adquirimos en nuestro 25º aniversario. «Deberíamos retirarlas». «Esta alfombra lleva aquí 35 años, hijo», repliqué sonriendo. «He transitado sobre ella más tiempo del que tú habitas en tu propia casa. Precisamente por eso, ya está desgastada y sus bordes se levantan, es una invitación a las caídas». No insistí más. En la siguiente visita, Daniel apareció con un maletín de herramientas y, sin mediar consulta, retiró todas las alfombras de la vivienda. Las enrolló y las almacenó en el trastero como si fuesen residuos de alta peligrosidad. Me dolió presenciar la desaparición de esos fragmentos de mi historia, pero me convencí de que era un tributo menor por preservar la concordia. Después ocurrió el incidente de la cafetera. Un martes cualquiera, al regresar de mis compras rutinarias en el mercado del barrio, otra costumbre que me mantenía activa y en contacto con mis convecinos, encontré a Daniel instalando un aparato nuevo en mi cocina. «¿Qué ha sucedido con mi cafetera de siempre?», inquirí, depositando las bolsas sobre la mesa. «Era muy anticuada, mamá», contestó sin alzar la vista, absorto en la conexión de los cables. «Esta es más moderna y segura, tiene programas automáticos, no tendrás que inquietarte por regular nada». «La otra funcionaba a la perfección», protesté con mesura. Apreciaba su sencillez. «Esta es superior», fue su única réplica, como si mi parecer fuera una interferencia inoportuna en su tarea. Aquella noche, después de que Daniel se marchara, me senté frente al flamante electrodoméstico, intentando comprender sus complejos mandos y lucecitas. Acabé preparándome una infusión con un cazo, al estilo de antaño. A veces, lo tradicional resulta más fiable que lo vanguardista, reflexioné, aunque nadie parecía compartir mi opinión últimamente. Las semanas subsiguientes trajeron consigo más alteraciones no solicitadas.
Sofía reorganizó mi estante de medicinas, desechando fármacos que, a su entender, estaban vencidos, aunque algunos apenas los había adquirido el mes anterior. Su esposo, Javier, colocó asideros en mi bañera y adhirió unas pegatinas antideslizantes que deslucieron la cerámica artesanal, que Ricardo había seleccionado con tanto esmero para nuestra reforma de hacía 12 años. «Es por tu bienestar, mamá», repetían como una letanía cada vez que yo manifestaba alguna objeción. Una tarde, mientras me preparaba un té en la cocina, oí a mis hijos cuchichear en el salón. Me aproximé sigilosamente por el corredor, una costumbre desarrollada durante los años de crianza para cerciorarme de que todo iba bien con ellos cuando eran pequeños. «No puede continuar viviendo sola, Daniel», decía Sofía con genuina inquietud en su timbre de voz. «Cada vez que vengo, encuentro algo que me intranquiliza. La otra vez encontramos un grifo del baño goteando sin parar, imagina el desperdicio». No era cierto, yo siempre verificaba 2 veces la casa antes de acostarme, una práctica que Ricardo había inculcado en nuestra dinámica hogareña. Quise irrumpir, desmentir ese equívoco, pero entonces Daniel terció: «Ya lo sé. He estado explorando algunas alternativas». Su tono era el que empleaba para sus exposiciones profesionales. «Existen residencias de calidad, pero son onerosas. También cabe la posibilidad de contratar a alguien interno, pero requeriría una supervisión constante por nuestra parte». «¿Y si se viene a vivir con alguno de nosotros?», propuso Sofía. «He estado valorando esa opción, mi casa dispone del cuarto de invitados en la planta inferior, sería perfecto para ella». Sentí un nudo apretado en el estómago. Estaban trazando mi futuro como si yo fuera un objeto que se puede trasladar según la conveniencia. Me interrogué sobre qué diría Ricardo si pudiera oír aquello. Él siempre me había considerado su igual, apreciando mis pareceres, depositando su confianza en mis juicios. «Elena posee un criterio más acertado que el mío», solía afirmar cuando alguien ponía en duda alguna resolución importante que habíamos adoptado conjuntamente. Regresé a la cocina sin emitir sonido, con el pulso desbocado y la cabeza bullendo de interrogantes. ¿Realmente me estaba volviendo dependiente? ¿Me había estado autoengañando respecto a mi grado de autonomía? Repasé mentalmente mis rutinas cotidianas, mis quehaceres, mis obligaciones. No, no estaba desorientada. Gestionaba mi hogar, mis asuntos económicos, mi salud y mi tiempo con absoluta claridad. El grifo que Sofía mencionó jamás había quedado abierto. Quizás ella misma lo dejó así por descuido durante alguna visita. Resolví armarme de paciencia. Mis hijos estaban inquietos, y la inquietud surge del afecto, me dije. Sostendría una conversación serena con ellos, les expondría mi punto de vista y hallaríamos un punto de equilibrio que conciliara tanto su sosiego como mi independencia. La ocasión se presentó antes de lo previsto. El domingo siguiente, Daniel llamó para comunicar que organizarían una comida familiar especial en mi casa. «Tenemos un asunto relevante que tratar», anunció con un tono que pretendía ser informal, pero que identifiqué como el preámbulo de algo minuciosamente orquestado. Me esmeré preparando una paella, el plato predilecto de todos, y una tarta de Santiago como las que solía hornear cuando eran niños. Si íbamos a afrontar un diálogo complicado, al menos lo haríamos con el estómago satisfecho y el ánimo contento, como siempre nos había enseñado Ricardo. Llegaron todos juntos, Daniel con su esposa Laura y sus 2 hijos adolescentes, Sofía con Javier y su hija Clara, que ya contaba 17 años. La comida discurrió con la aparente normalidad de costumbre. Aunque advertí miradas de complicidad entre mis hijos, esa comunicación tácita que habían cultivado desde la infancia. Tras el postre, cuando los nietos se retiraron al salón para interactuar con sus móviles, salvo Clara, que permaneció curiosamente atenta en la mesa, Daniel carraspeó con esa formalidad heredada de su padre. «Mamá, hemos estado deliberando entre todos y hemos llegado a una decisión trascendental», comenzó, buscando el apoyo de Sofía con la mirada. «Es algo que hemos sopesado detenidamente», añadió ella, posando su mano sobre la mía con una ternura que me resultó casi artificial. «Te vendrás a vivir con nosotros», prosiguió Daniel, refiriéndose a su familia. «El cuarto de invitados está en la planta baja, no tendrás que usar escaleras. Laura ya está pensando en hacer algunas adaptaciones para que estés a gusto».
Su esposa asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Nunca habíamos tenido una relación estrecha. Siempre me dispensó un respeto distante que yo interpretaba como frialdad. Esta casa es excesivamente grande para ti sola, continuó Daniel. El mantenimiento es costoso y los gastos son innecesarios cuando puedes estar cómoda con nosotros. Además, estaremos más tranquilos sabiendo que no estás sola si surge algún imprevisto, intervino Sofía, apretando mi mano como si quisiera transmitir un mensaje que sus palabras omitían. Guardé silencio, asimilando lo que acababa de oír. No era una sugerencia, no era una consulta, era la comunicación de una resolución ya adoptada. ¿Y esta casa?, pregunté finalmente, esforzándome por mantener la firmeza en mi voz. He residido aquí casi toda mi vida adulta. Daniel intercambió una mirada fugaz con su hermana antes de contestar. Ya he contactado con una agencia inmobiliaria, vendrán la semana que viene para una tasación. El mercado está favorable, obtendremos un buen precio. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi casa, mi santuario, el arca de mis recuerdos, estaba siendo puesta en el mercado sin mi autorización. Obtendremos, enfaticé la palabra, sintiendo como la indignación bullía en mi interior. ¿Desde cuándo es una decisión compartida lo que yo hago con mi propiedad? Mamá, no te alteres. Daniel empleó ese tono condescendiente que reservaba para explicar asuntos complejos a personas que consideraba menos versadas. Legalmente es tu casa, pero nosotros gestionaremos la venta por una cuestión de practicidad. Tú no tienes que preocuparte por nada. De hecho, intervino Sofía, hemos considerado que lo más conveniente es que Daniel administre tus finanzas de ahora en adelante. Es asesor fiscal, conoce el terreno y así tú no tendrás que estar pendiente de recibos, tributos y demás engorros. Mis finanzas están perfectamente saneadas, respondí, sintiendo que cada palabra era una defensa de mi dignidad. Ricardo y yo siempre fuimos prudentes con nuestro dinero, poseo mis ahorros, mi pensión y todos los pagos están al corriente. No decimos lo contrario, mamá. Daniel esbozó esa sonrisa que utiliza quien se cree más informado que los demás, pero a tu edad estas inquietudes son superfluas. Yo puedo encargarme de todo eso. Además, añadió Laura, tomando la palabra por primera vez, el doctor Ramos nos indicó que es habitual que las personas mayores empiecen a tener dificultades con estos temas. Dice que es mejor prevenir que curar. Un escalofrío me recorrió. El doctor Ramos era mi médico de cabecera desde hacía más de 18 años. ¿Había estado conversando con mis hijos sobre mí sin mi consentimiento? ¿Qué otros asuntos habrían tratado a mis espaldas? El doctor Ramos nunca ha manifestado ninguna preocupación sobre mi capacidad mental en mis consultas, dije, intentando no sonar a la defensiva. Bueno, con nosotros fue bastante explícito, insistió Daniel. Afirmó que a tu edad es normal un cierto declive cognitivo leve, aunque no lo percibas. Por eso es crucial anticiparse a cualquier contratiempo. Me quedé observando mi taza de café, ahora frío. ¿Realmente mi médico había dicho eso o mis hijos estaban interpretando información genérica sobre él? ¿Envejecimiento como si fuera un diagnóstico específico para mí? No podía saberlo en ese instante, pero algo no cuadraba. Clara, que había permanecido inusualmente callada durante toda la conversación, me miró con ojos comprensivos. A diferencia de los adultos, ella parecía verme de verdad. Abuela, dijo de repente, ¿tú qué deseas hacer? Su pregunta, tan directa, pareció sorprender a todos en la mesa. Por un instante, el ambiente se cargó con un silencio incómodo. Deseo seguir en mi casa, respondí con sencillez y firmeza. Agradezco vuestra preocupación, pero estoy bien aquí. Mamá, comprendemos que te asuste el cambio. Sofía usó su tono de catedrática comprensiva. A todos nos atemoriza lo desconocido, pero es lo mejor para ti. No temo al cambio, Sofía, aclaré. He afrontado muchas transformaciones en mi vida, incluyendo perder a vuestro padre después de casi medio siglo juntos. Lo que no quiero es ser tratada como una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Nadie te está tratando como a una niña, mamá, protestó Daniel, aunque su tono desmentía sus palabras. Solo queremos velar por ti. Hay muchas maneras de velar por alguien sin arrebatarle su autonomía, respondí.
El resto de la tarde transcurrió en un forcejeo emocional donde mis opiniones eran reconocidas de forma superficial, pero desechadas en la práctica. Para cuando la familia se marchó, quedó patente que el plan seguiría su curso independientemente de mis objeciones. La agente inmobiliaria vendría el próximo sábado. Mi traslado a casa de Daniel estaba fijado para finales de mes. Todo estaba sentenciado. Los días siguientes trajeron una invasión silenciosa a mi espacio y mi privacidad. Daniel pasaba cada mañana antes de ir a su despacho para comprobar cómo había amanecido. Sofía apareció con cajas para empezar a embalar los enseres menos prioritarios. Laura trajo catálogos de mobiliario para que yo eligiera los nuevos para mi habitación en su casa, aunque cada vez que señalaba algo, encontraba alguna razón para descartarlo. Una tarde, después de que todos se marcharan, busqué mi teléfono móvil para llamar a Isabel, mi amiga de toda la vida. Quería desahogarme, contarle lo que estaba sucediendo, pedirle consejo, pero no lo encontré en su sitio habitual. Revisé mi bolso, los cajones, incluso debajo de los cojines del sofá. Nada. Recordé entonces que esa mañana había estado hablando con Isabel precisamente sobre mi situación cuando Daniel llegó inesperadamente y entró en la cocina donde yo conversaba. Me había mirado con curiosidad, preguntando con quién hablaba. Con Isabel, respondí, y noté un destello de preocupación en sus ojos antes de que saliera de la cocina sin decir más. Comprendí entonces lo que había pasado. Fui directamente al despacho donde Daniel había estado revisando unos documentos importantes antes de irse. Abrí los cajones del escritorio uno por uno hasta que en el último, bajo unas carpetas, encontré mi teléfono. Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo me estaba escondiendo el teléfono, mi conexión con el mundo exterior. ¿Hasta dónde planeaban llegar con este control? Al día siguiente, cuando Daniel vino para su visita de supervisión matutina, decidí confrontarlo sobre el teléfono desaparecido. He notado que mi teléfono móvil no está donde siempre lo dejo, comenté casualmente mientras le servía café. ¿Sabes algo al respecto? Hubo un momento de duda en su rostro, tan breve que cualquiera que no lo conociera desde que nació no lo habría notado. Ah, sí, lo tomé prestado para configurarte algunas cosas, respondió evitando mi mirada. Últimamente estás recibiendo muchas llamadas de números desconocidos, seguramente son timadores que se aprovechan de personas mayores. Es mejor que por ahora, si necesitas hablar con alguien, nos avises a nosotros y te comunicamos. ¿Y si quiero llamar a Isabel?, pregunté manteniendo un tono sereno que contradecía la tormenta en mi interior. ¿Puedes usar el teléfono fijo de la casa?, respondió como si me estuviera haciendo un favor. De todas formas, pronto estarás en casa y tendremos más control sobre quién te contacta. Control. Esa palabra que salió de su boca sin filtro reveló exactamente lo que estaba sucediendo. No era protección, no era cuidado, era control. Esa tarde pedí hablar con Daniel y Sofía juntos. Vinieron después del trabajo con esa expresión de preocupación condescendiente que se había vuelto habitual en sus rostros cuando me miraban. Quiero hablar claramente sobre todo esto, comencé, sentada en mi sillón favorito. Aquel donde tantas veces me había sentado con Ricardo a ver el atardecer. No estoy de acuerdo con vender mi casa, no estoy de acuerdo con irme a vivir con vosotros y definitivamente no estoy de acuerdo con que toméis mis decisiones por mí. Expuse mis razones con calma y claridad, hablando sin interrupciones durante casi 15 minutos. Les expliqué que entendía su preocupación, pero que había formas de mantenernos conectados y seguros sin destruir mi independencia. Les propuse alternativas, visitas regulares, llamadas frecuentes, incluso instalar uno de esos sistemas de emergencia que se activan si la persona sufre una caída. Al terminar me sentí liberada, como si hubiera levantado un peso que llevaba días cargando. Por un momento vi en sus ojos un destello de comprensión, casi de vergüenza, pero entonces intercambiaron esa mirada, esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado con los años, y supe que nada había cambiado. «Mamá, entendemos que tengas miedo al cambio», dijo Sofía repitiendo casi exactamente las mismas palabras que había usado días atrás. «Es normal a tu edad». «No es cuestión de edad, hija», respondí, «es cuestión de respeto». «Lo que respetamos es tu bienestar», intervino Daniel, «y sabemos que es lo mejor para ti ahora».
La conversación continuó en círculos durante 1 hora más. Cada argumento mío era recibido con una sonrisa condescendiente, como quien escucha a un niño explicar por qué debería poder comer helado todos los días. Al final se despidieron con besos y la promesa de que todo saldría bien y que pronto me acostumbraría a mi nueva vida. Esa noche, sentada en mi jardín bajo las estrellas que habían sido testigos de tantos momentos de mi vida, tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como a una niña incapaz, tendrían que aprender que incluso las personas mayores podemos tener ases bajo la manga. Lo que mis hijos no sabían es que durante años había aprendido a planificar en silencio y esta vez no sería diferente. Durante toda mi vida he creído que escuchar es una forma de sabiduría. No me refiero solo a oír palabras, sino a entender lo que no se dice, a percibir intenciones, a prestar atención a los detalles. Ricardo solía decirme que yo tenía un don para leer entre líneas, para anticipar problemas antes de que ocurrieran. Eres como esos capitanes de barco que pueden oler la tormenta cuando el cielo aún está despejado, me decía con admiración. Quizás por eso, 6 años antes de su muerte, cuando todavía gozábamos de buena salud, Ricardo insistió en que organizáramos todos nuestros asuntos legales. No es que espere que pase nada, me explicó una tarde mientras revisábamos documentos en la mesa del comedor, pero la vida da giros inesperados y quiero que estés protegida pase lo que pase. Pasamos meses trabajando en ello, testamentos actualizados, poderes notariales, directivas médicas anticipadas y un plan financiero detallado. Ricardo incluso me presentó a Antonio Vargas, un abogado especializado en derechos de adultos mayores que había sido su colega en un antiguo club de debate. Antonio te cuidará cuando yo no esté, me aseguró Ricardo. En ese momento sonreí y le dije que no hablara así, que teníamos muchos años por delante, pero en el fondo agradecí su previsión. Cuando Ricardo falleció 4 años atrás, en medio del dolor recordé sus preparativos. Una semana después del funeral visité el despacho de Antonio llevando conmigo todos los documentos que Ricardo había organizado meticulosamente. Elena, tu esposo era un hombre extraordinariamente previsor, me dijo Antonio después de revisar todo. Pero ahora que estás sola, hay algunos aspectos adicionales que deberíamos considerar. Durante los meses siguientes, siguiendo los consejos de Antonio, reorganicé legalmente mis bienes. La casa, que siempre había estado a nombre de ambos, ahora formaba parte de un fideicomiso que me protegía de decisiones precipitadas de terceros, incluso si estos terceros eran mis propios hijos. Mis ahorros e inversiones fueron reestructurados para garantizar mi independencia financiera. Incluso me sometí a una evaluación geriátrica integral para tener documentación oficial sobre mi plena capacidad mental y física. Todo esto lo hice discretamente, no por desconfianza hacia mis hijos, sino por responsabilidad hacia mí misma. Ricardo siempre había enfatizado la importancia de la autonomía personal. El mayor regalo que podemos dejar a nuestros hijos, decía, es no convertirse en una carga para ellos, pero tampoco permitir que nos traten como una carga cuando no lo somos. Así que cuando mis hijos comenzaron a comportarse como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones, ya tenía un plan de contingencia firmemente establecido. Y cuando Daniel escondió mi teléfono móvil, comprendí que había llegado el momento de implementarlo. La mañana después de nuestra inútil conversación, esperé a que Daniel se marchara tras su visita de supervisión. Tan pronto como se fue, tomé mi abrigo y caminé hasta la casa de mi vecina Carmen, 2 calles más abajo. Carmen y yo habíamos criado juntas a nuestros hijos, compartiendo alegrías y preocupaciones durante décadas. Ahora, ambas viudas, manteníamos una amistad que se había vuelto un pilar en nuestras vidas. Elena, qué sorpresa verte tan temprano, me saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. ¿Ocurre algo? Le conté todo mientras tomábamos té en su cocina soleada. Carmen escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando indignación creciente. «Es inaceptable», exclamó cuando terminé. «¿Cómo pueden tratarte así? Tú eres más lúcida y capaz que muchas personas de 40 y tantos años que conozco». «Creo que actúan desde el amor y la preocupación», respondí intentando ser justa, «pero están confundiendo protección con control». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Carmen. «Necesito tu ayuda». «¿Puedo usar tu teléfono para hacer algunas llamadas?».
Daniel escondió el mío y no quiero usar el fijo de casa porque podría revisar las llamadas. Carmen me entregó su móvil sin dudarlo. Todo el tiempo que necesites, y si quieres puedes venir aquí todos los días, mi casa es tu casa. Mi primera llamada fue a Antonio Vargas. Su secretaria me reconoció inmediatamente y me pasó con él. Antonio, tengo una situación, le expliqué brevemente lo que estaba ocurriendo. Elena, me alegra que me hayas llamado, su voz tranquila me reconfortó. Todo lo que hemos preparado en estos años es precisamente para momentos como este. Por favor, ven a mi despacho esta tarde, podemos repasar tus documentos y diseñar un plan de acción. Esa misma tarde Carmen me acompañó en taxi hasta el bufete de Antonio. Durante casi 3 horas revisamos cada documento, cada detalle legal, cada opción disponible. Al final teníamos un plan concreto. «La agente inmobiliaria vendrá este sábado, ¿cierto?», preguntó Antonio haciendo anotaciones en su libreta. Sí, Daniel lo organizó todo sin consultarme. Perfecto, estaré allí, declaró con firmeza. Mientras tanto, actúa con normalidad, no queremos alertarlos de que estás tomando medidas. ¿Crees que estoy siendo demasiado drástica?, pregunté con un nudo en la garganta. Al fin y al cabo, son mis hijos. Antonio dejó su bolígrafo y me miró directo a los ojos. Elena, lo que tus hijos están haciendo, aunque sea con buenas intenciones, es una forma de abuso. Están violando tu autonomía, tomando decisiones sobre tu vida, tu propiedad y tus finanzas sin tu consentimiento. Si permitimos que esto continúe, no solo perderás tu independencia, sino también tu dignidad, y eso es algo que Ricardo nunca hubiera permitido. Al mencionar a Ricardo sentí una renovada determinación. Tenía razón, mi esposo siempre había respetado mi capacidad de decisión, incluso en sus últimos días cuando su cuerpo estaba débil, pero su mente seguía clara como el agua. No podía permitir que nadie, ni siquiera nuestros hijos, me arrebatara eso. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de aparente normalidad y preparación secreta. Cada mañana recibía a Daniel con café y una sonrisa, escuchando sus planes para mi nueva vida en su casa. Cada tarde, cuando él se marchaba al trabajo después de su visita, yo salía discretamente hacia la casa de Carmen para hacer llamadas y coordinar detalles con Antonio. También contacté a mi médico, el doctor Ramos, para aclarar lo que mis hijos habían mencionado sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Elena, jamás he dicho semejante cosa, me aseguró el doctor visiblemente perturbado. Tu hijo me preguntó sobre el deterioro cognitivo en personas mayores en general y le di información estadística, pero dejé muy claro que tú no presentas ningún signo de ello. De hecho, en tu última revisión anoté específicamente que tu agudeza mental sigue siendo excepcional para cualquier edad. Le pedí una carta que certificara mi estado de salud mental, la cual me entregó personalmente al día siguiente. Otro documento para añadir a nuestro arsenal. El viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta trasera que daba al jardín. Era Clara, mi nieta, mirando nerviosamente por encima del hombro. «Abuela, ¿puedo pasar?», susurró. La hice entrar rápidamente y cerré la puerta. Se veía preocupada, con esa expresión de quien carga un peso demasiado grande para sus jóvenes hombros. «¿Está todo bien, cariño?», pregunté sirviéndole un vaso de zumo de melocotón, su favorito desde pequeña. «No, nada está bien», respondió dejando escapar un suspiro tembloroso. «No me gusta lo que están haciendo con tu casa, abuela. No es justo». Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. ¿Has hablado con tu madre sobre esto? Lo intenté, pero dice que es lo mejor para ti y que no entiendo por qué soy joven, que algún día agradeceré que hayan tomado estas medidas con mi abuela para que yo no tuviera que preocuparme. Su indignación me conmovió profundamente. En medio de toda esta situación, había encontrado una aliada inesperada en mi nieta adolescente. «Te traje esto», dijo sacando una tableta de su mochila, «es mía, pero casi no la uso. Tiene conexión a Internet y puedes llamar, enviar mensajes, todo». La configuré para que sea fácil de usar y le instalé las aplicaciones que creo que te servirán. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas mientras tomaba aquel regalo que representaba mucho más que un dispositivo electrónico.
Era un reconocimiento de mi dignidad, de mi derecho a estar conectada, a tomar mis propias decisiones. No sé qué decir, Clara, murmuré abrazándola con fuerza. No tienes que decir nada, abuela, solo prométeme que la esconderás bien. Si papá o el tío Daniel la encuentran, estaré en problemas. Será nuestro secreto, le aseguré, y Clara, gracias. No solo por esto, sino por verme como una persona completa, no como una anciana indefensa. Esa misma noche usé la tableta para enviar un correo electrónico detallado a Antonio con los últimos detalles, para nuestra operación del día siguiente. También me comuniqué con Isabel y otras 3 amigas cercanas, explicándoles brevemente la situación y pidiéndoles que estuvieran pendientes por si necesitaba ayuda adicional. La red de apoyo que había construido a lo largo de los años se estaba activando silenciosamente a mi alrededor. El sábado amaneció despejado, uno de esos días de primavera que parecen una promesa de que todo saldrá bien. Me desperté temprano, tomé una ducha relajante y me vestí con particular esmero. Un traje de chaqueta color crema que Ricardo siempre había elogiado, un broche de amatista que fue regalo de nuestro 25º aniversario y un poco de maquillaje discreto. Si iba a librar una batalla por mi dignidad, lo haría viéndome como la mujer segura y capaz que siempre había sido. A las 10 en punto escuché el auto de Daniel estacionándose frente a la casa. Unos minutos después llegó Sofía con su familia. A las 10:30 apareció una mujer joven con aspecto profesional que supuse sería la agente inmobiliaria. Respiré profundo. La función estaba por comenzar. Daniel me presentó a la agente, Mónica Fuentes, con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. Mamá, Mónica va a hacer una valoración de la casa hoy, no tienes que preocuparte por nada, solo déjanos manejar los detalles técnicos. Mónica me saludó con profesionalismo, aunque noté cierta incomodidad en su mirada, como si percibiera que algo no encajaba en esta situación. Daniel comenzó a guiarla por la casa, señalando características, mencionando posibles mejoras que los nuevos dueños podrían hacer, hablando de mi hogar como si fuera un producto y no el centro de mis memorias más preciadas. Justo cuando estaban inspeccionando el jardín trasero, el timbre sonó. Sofía, que estaba en la cocina preparando café, se dirigió a abrir. Desde donde estaba sentada en la sala pude escuchar su voz sorprendida. ¿Puedo ayudarlo? Buenos días, soy Antonio Vargas, abogado de la señora Elena Martínez. Tengo entendido que hay una valoración inmobiliaria en proceso y he venido a supervisar que todo se realice, conforme a los intereses legales de mi clienta. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse escuchado caer un alfiler. Sofía apareció en la sala con expresión desconcertada, seguida por Antonio, impecablemente vestido con traje oscuro y portafolio en mano. «Mamá», preguntó Sofía con voz tensa, «¿conoces a este señor?» Me levanté para saludar a Antonio con un abrazo cálido. Por supuesto. Antonio fue amigo de vuestro padre durante más de 40 años y ha sido mi abogado personal desde antes de que Ricardo falleciera. Daniel, que había regresado a la sala al escuchar voces desconocidas, se quedó paralizado en el umbral. La agente inmobiliaria lo seguía con expresión cada vez más incómoda. ¿Tu abogado?, preguntó Daniel recuperando la compostura. No sabía que tenías un abogado personal. Hay muchas cosas que no saben, hijos míos, respondí con tranquilidad. Por favor, siéntense todos. Mónica, usted también si gusta. Creo que tenemos algunos asuntos importantes que aclarar. Antonio colocó su portafolio sobre la mesa de centro y extrajo varios documentos cuidadosamente organizados. Durante los siguientes 25 minutos explicó con claridad meridiana la situación legal de mi casa, que formaba parte de un fideicomiso irrevocable establecido por Ricardo y por mí con cláusulas específicas que impedían su venta sin mi consentimiento explícito y documentado. Lo que significa, concluyó Antonio, que cualquier negociación inmobiliaria que no haya sido iniciada directamente por la señora Elena es nula e inválida. La cara de Daniel pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a algo parecido a la indignación. «Esto es ridículo, mamá, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?» «¿Cuándo, hijo?», pregunté con suavidad. «¿Cuándo decidieron vender mi casa sin consultarme? ¿O cuándo planificaron mi mudanza sin preguntarme si quería irme? ¿O tal vez cuando escondiste mi teléfono para que no pudiera comunicarme con nadie?»
Sentí una extraña calma al pronunciar estas palabras. No había ira en mi voz, solo una tristeza tranquila y una determinación firme. Señor Vargas, intervino Sofía intentando recuperar el control de la situación. Entiendo su preocupación profesional, pero estamos hablando de mi madre, una mujer mayor que necesita cuidados y supervisión constante. El doctor Ramos nos ha confirmado que ella no está en condiciones de tomar decisiones complejas. Antonio sonrió levemente mientras extraía otro documento de su portafolio. Curiosamente, tengo aquí una carta del doctor Ramos, fechada esta misma semana, donde certifica explícitamente la plena capacidad mental de la señora Elena. ¿Le gustaría leerla? El rostro de Sofía palideció. Mónica, la agente inmobiliaria, se aclaró la garganta incómodamente. Creo que debería regresar en otro momento cuando la familia haya resuelto estos asuntos internos. No hay necesidad de que se vaya, Mónica, dije con firmeza. De hecho, me gustaría que escuche lo que tengo que decir. Me erguí en mi asiento, sintiendo una fortaleza que no había experimentado en semanas. Era como si Ricardo estuviera a mi lado, dándome su apoyo silencioso como siempre lo había hecho. Hijos míos, los amo profundamente. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Entiendo que sus acciones nacen de la preocupación y el cariño, pero deben entender algo fundamental. El amor sin respeto no es amor verdadero, es posesión. Daniel intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. No he terminado. Durante estas semanas han hablado sobre mí, pero no conmigo. Han tomado decisiones sobre mi vida como si yo fuera incapaz de hacerlo. Han interpretado mi edad como sinónimo de incompetencia y en el proceso han olvidado quién soy. Miré a cada uno de mis hijos directamente a los ojos antes de continuar. Soy la mujer que los crió para ser independientes, para tomar sus propias decisiones, para ser responsables de sus vidas. Soy la mujer que junto a su padre construyó esta casa, no solo con ladrillos sino con memorias. Soy una persona completa, con derechos, deseos y la capacidad para decidir cómo quiero vivir mis años restantes. Antonio asintió discretamente, apoyando mis palabras sin interferir. Clara, que había permanecido en un rincón de la sala, me miraba con admiración mal disimulada. Ahora esto es lo que va a suceder, continué con calma. No venderé mi casa. No me mudaré con ustedes. Seguiré viviendo aquí, donde cada rincón me habla de la vida que construí con su padre. Pero estoy dispuesta a llegar a acuerdos que nos den tranquilidad a todos. Extraje de mi bolsillo un papel donde había anotado mis propuestas, un sistema de teleasistencia que podría activar en caso de emergencia, visitas programadas pero no invasivas, una persona que viniera a ayudarme con la limpieza profunda una vez por semana y videollamadas frecuentes para mantenernos conectados. Este es mi plan, concluí, un plan que respeta tanto mi autonomía como vuestra preocupación legítima. Y antes de que pregunten por el aspecto financiero, Antonio puede mostrarles los documentos que demuestran que mis finanzas están perfectamente en orden y tengo recursos suficientes para implementar este plan sin ser una carga para nadie. Un silencio espeso llenó la sala cuando terminé de hablar. Daniel miraba el suelo procesando toda la información. Sofía tenía los ojos brillantes, al borde de las lágrimas. Laura, que había permanecido callada todo el tiempo, fue sorprendentemente la primera en hablar. Creo que tu madre tiene razón, Daniel, dijo en voz baja. Hemos estado tan concentrados en protegerla que olvidamos escucharla. Daniel levantó la mirada, encontrándose con la mía. Por primera vez en semanas vi en sus ojos al hijo que había criado, no al hombre controlador en que se había convertido. Mamá, yo no sé qué decir, murmuró finalmente. Todo esto lo hicimos porque te queremos, porque nos preocupamos por ti. Lo sé, hijo, respondí con ternura, pero a veces el miedo nos hace tomar caminos equivocados. Todos tenemos miedo, ustedes a perderme, yo a perder mi independencia. La diferencia es que yo estoy dispuesta a hablar de mis miedos abiertamente. Y yo he tenido miedo de decir lo que pienso, intervino Clara sorprendiendo a todos, pero la abuela me ha enseñado hoy que la verdadera fortaleza está en defender con amor lo que es justo. Sofía miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. Luego se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Te hemos fallado, mamá, dijo con voz quebrada.
Queríamos protegerte y terminamos tratándote exactamente como no quisiéramos ser tratados cuando lleguemos a tu edad. No han fallado, respondí apretando sus manos con cariño, solo se han desviado un poco del camino y ahora tenemos la oportunidad de encontrar juntos una nueva dirección. Mónica, la agente inmobiliaria, se levantó discretamente. Creo que es mejor que me retire, dijo con una sonrisa cálida. Señora Elena, ha sido un honor conocerla. Ojalá mi madre tuviera su fortaleza y claridad. Después de que Mónica se marchara, Antonio repasó con todos los documentos legales que había traído. Les explicó cada detalle del fideicomiso, del plan financiero, de las evaluaciones médicas, no como una forma de imponerse, sino como un ejercicio de transparencia que podría ayudar a reconstruir la confianza familiar. Daniel, que siempre había sido meticuloso con los números, revisó mis finanzas con atención y para su sorpresa descubrió que estaban impecablemente organizadas. «Has estado haciendo inversiones muy inteligentes, mamá», comentó con admiración genuina. «Ni siquiera yo hubiera pensado en algunas de estas estrategias». «Tu padre me enseñó bien», respondí, y he seguido aprendiendo. La mente no deja de crecer solo porque el cuerpo envejece. Para cuando Antonio se despidió ya entrada la tarde, habíamos logrado un acuerdo que respetaba mi autonomía mientras atendía las preocupaciones legítimas de mis hijos. No fue fácil, hubo momentos de tensión, incluso algunas lágrimas por parte de Sofía, pero finalmente emergió un nuevo entendimiento entre nosotros. «Voy a devolverte tu teléfono, mamá», dijo Daniel cuando estábamos tomando té en la cocina, ya más relajados. «Fue imperdonable de mi parte habértelo escondido». «Ya no importa, hijo», respondí con una sonrisa, aunque no lo creas, ese pequeño acto me hizo darme cuenta de cuánto se había deteriorado nuestra relación y me dio la determinación para actuar. «¿Cómo conseguiste contactar a Antonio sin el teléfono?», preguntó genuinamente curioso. «Tengo mis recursos», respondí enigmáticamente, guiñando un ojo a Clara que sonrió desde su silla. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en el porche trasero a contemplar las estrellas como solía hacer con Ricardo. Sentí una profunda gratitud por la vida que habíamos construido juntos, por la previsión que habíamos tenido, por los hijos que a pesar de sus errores nos seguían honrando con su amor. En los días y semanas siguientes, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. No fue perfecto desde el principio, hubo momentos de recaída en viejos patrones, preguntas sobre si realmente podría manejar mi vida sola, pero cada obstáculo fue abordado con comunicación abierta y respeto mutuo. Daniel instaló personalmente el sistema de teleasistencia, asegurándose de que fuera fácil de usar. Sofía reorganizó su agenda para pasar tiempo conmigo, no como una supervisora, sino como una hija disfrutando de la compañía de su madre. Laura me sorprendió invitándome a un taller de cerámica que tomábamos juntas cada sábado, descubriendo un interés común que nunca habíamos explorado. Y Clara, mi querida nieta, ahora venía regularmente para que le enseñara a bordar y los secretos de la repostería, habilidades que su generación había perdido pero que ella valoraba como conexiones con sus raíces. Una tarde, mientras Clara y yo terminábamos de hornear unas magdalenas siguiendo una receta de mi madre, me preguntó algo que me hizo reflexionar. «Abuela, ¿no estás enfadada con papá y con mi mamá por cómo te trataron?». Pensé cuidadosamente antes de responder, consciente de que mis palabras podrían influir en cómo esta joven vería las relaciones familiares en el futuro. No se trata de estar enfadada o no, cariño, se trata de entender que las personas que amamos pueden cometer errores, incluso con las mejores intenciones. Lo importante es cómo respondemos a esos errores y cómo encontramos juntos un camino hacia adelante. «Pero ellos querían quitarte tu casa, tu independencia», insistió con la indignación propia de la juventud. «Querían protegerme a su manera», respondí mientras sacaba la bandeja del horno. El miedo a perder a quienes amamos puede hacernos comportar de maneras que no reflejan lo mejor de nosotros. Tu madre y tu tío temían que me pasara algo estando sola, que sufriera sin ayuda, que tomara malas decisiones. Ese miedo nublaba su juicio. Clara reflexionó sobre mis palabras mientras decorábamos las magdalenas aún calientes. «Creo que entiendo», dijo finalmente. «Es como cuando mi mamá no me dejaba ir sola al centro comercial porque tenía miedo de que me pasara algo malo. No era porque no confiara en mí, sino porque el mundo le daba miedo». Exactamente, sonreí impresionada por su madurez.
Y así como tú tuviste que demostrarle que podía ser responsable, yo tuve que recordarles que sigo siendo capaz de tomar mis propias decisiones. Eres la abuela más valiente del mundo, declaró con esa convicción absoluta que solo los jóvenes pueden tener. Reí ante su entusiasmo. No se trata de valentía, Clara, se trata de dignidad. De recordar a los demás y a mí misma que envejecer no significa desaparecer. Esa noche, después de que Clara se marchara, me senté en el sillón que había compartido con Ricardo durante tantos años y reflexioné sobre todo lo ocurrido. No había sido fácil enfrentar a mis propios hijos, pero había sido necesario, no solo por mí, sino por ellos también. Al defender mi autonomía, les estaba enseñando una lección que algún día valorarían, que el verdadero amor no controla ni posee, sino que respeta y acompaña, que la edad no define nuestra capacidad para decidir sobre nuestras vidas y que a veces la mejor manera de proteger a quienes amamos es permitiéndoles seguir siendo quienes son. Miré la fotografía de Ricardo en la mesita junto al sillón, su sonrisa serena parecía aprobar todo lo que había hecho. Tenías razón, mi amor, susurré a su imagen, la vida da giros inesperados, pero cuando nos preparamos con sabiduría y actuamos con amor, incluso los giros más difíciles pueden llevarnos a un mejor lugar. Afuera la noche era clara y las estrellas brillaban intensamente. En algún lugar de la casa, mi teléfono móvil sonó con el tono personalizado que indicaba un mensaje de mis hijos. Sonreí, ahora era una llamada de conexión, no de control, y esa diferencia tan sutil y tan profunda lo cambiaba todo. Me levanté para contestar, sintiendo una ligereza en el corazón que no había experimentado en meses. La vida seguía su curso con sus desafíos y sus alegrías, y yo seguía aquí, lista para vivirla plenamente, con dignidad y en mis propios términos, tal como siempre había sido, tal como siempre sería.